Nada ocurre en vano. La sabiduría budista que te hará reflexionar. La frase «nada ocurre en vano» encierra una de las verdades más profundas de la sabiduría budista. En un mundo donde las personas suelen percibir los eventos como meras coincidencias, accidentes o azares sin propósito, el budismo nos invita a mirar más allá de la superficie y a descubrir el tejido invisible que conecta cada experiencia con un aprendizaje, cada dolor con una lección, cada pérdida con una revelación. No se trata de resignarse a los hechos, sino de entender que detrás de lo que nos sucede hay una oportunidad para despertar, para cultivar la compasión, la paciencia y la claridad interior. Cuando observamos nuestra vida a la luz de este principio, comprendemos que incluso aquello que más rechazamos o nos parece injusto forma parte de un camino mayor de transformación. Nada se desperdicia en la existencia. Los triunfos y las caídas, las alegrías y las tristezas, los encuentros y las despedidas, todo tiene un lugar en el viaje espiritual. El budismo enseña que cada instante es maestro y que incluso el sufrimiento puede ser un faro que ilumina hacia dónde debemos dirigir nuestra atención. Este texto busca explorar a través de 5 grandes apartados cómo la enseñanza budista de que nada ocurre en vano puede transformar la manera en que miramos nuestras vidas. Cada tema será una invitación a reflexionar profundamente, a abrir la mente y el corazón, y a reconocer que nada de lo que vivimos es irrelevante. La interconexión universal. Nada está separado. El budismo parte de una premisa esencial. Todos los fenómenos están interconectados. No existe un solo hecho aislado en el universo. Cada causa genera un efecto, y cada efecto se convierte en una nueva causa. Esta red infinita de interdependencia, conocida como Pratyasamutpada, o origen interdependiente, revela que la vida es un flujo continuo en el que todo lo que ocurre tiene relación con algo más. Cuando decimos que nada ocurre en vano, estamos reconociendo esta interconexión. Un encuentro fortuito en la calle, una palabra que escuchamos en el momento justo, una dificultad inesperada. Todas estas experiencias forman parte de una red de significados que, aunque a veces no entendamos en el instante, con el tiempo revelan su propósito. Imagina el vuelo de una mariposa que altera levemente el aire a su alrededor. Ese pequeño movimiento puede, en cadena, contribuir a que en otro lugar se genere una corriente de viento más fuerte. Así sucede con nuestras vidas. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, no desaparece en el vacío, sino que se convierte en energía que influye en otros seres y en el mundo. Aceptar que nada ocurre en vano también significa asumir la responsabilidad de nuestra existencia. No somos simples espectadores de la vida, sino participantes activos en una danza cósmica donde cada acción tiene peso. Cada gesto de bondad, por mínimo que parezca, deja huellas en la conciencia de quienes nos rodean. Cada acto de descuido también contribuye al sufrimiento colectivo. El budismo nos invita a contemplar esta verdad no como una carga, sino como una oportunidad. Si todo está interconectado, entonces lo que hagamos hoy, por pequeño que parezca, puede ser la semilla de un gran cambio mañana. Una sonrisa a un desconocido puede aliviar su carga invisible. Una palabra de aliento puede convertirse en la chispa que salve a alguien de la desesperanza. Un silencio respetuoso puede evitar una discusión dolorosa. Pero la interconexión no se limita a nuestras acciones externas. También nuestros pensamientos y emociones forman parte de esta red. Cuando cultivamos paz interior, inevitablemente irradiamos calma hacia nuestro entorno. Cuando dejamos que la ira nos controle, transmitimos esa energía destructiva a quienes nos rodean. Por eso los maestros budistas insisten tanto en la práctica de la atención plena, mindfulness,
porque cada instante de conciencia nos permite elegir con más claridad qué energía sembramos en el mundo. Al comprender la interconexión universal, empezamos a mirar la vida con ojos nuevos. Ya no clasificamos los eventos como inútiles o relevantes, sino que vemos que todos tienen un lugar en el rompecabezas mayor. La conversación que parecía trivial puede contener una enseñanza oculta. La dificultad que nos obliga a detenernos puede estar evitando un mal mayor. El silencio de alguien puede invitarnos a escucharnos a nosotros mismos. De esta manera, la enseñanza de que nada ocurre en vano nos abre a una visión más amplia de la existencia, nos ayuda a salir de la estrechez del ego y a ver que formamos parte de una totalidad en movimiento. Cada instante es una oportunidad para aprender, transformar y contribuir. Al final, comprender la interconexión no significa que tengamos que justificar todo lo que ocurre, sino aceptar que todo puede enseñarnos algo. Así, en lugar de resistirnos, aprendemos a fluir con la vida. Nada de lo que pasa es inútil, porque todo nos conduce, directa o indirectamente, hacia un mayor despertar. Si este mensaje resuena contigo y sientes que estas palabras iluminan tu camino, te invito a suscribirte a nuestro canal. De esta manera podrás seguir recibiendo enseñanzas profundas que te ayudarán a crecer espiritualmente y a transformar tu vida. El dolor, como maestro oculto. Aprender de lo que rechazamos. El sufrimiento es quizá la experiencia humana que más nos impulsa a preguntarnos por qué las cosas suceden de cierta manera. Ante el dolor, solemos pensar que es injusto, que no tiene propósito, que nos fue impuesto como un castigo o como un accidente sin sentido. Sin embargo, la sabiduría budista nos recuerda que incluso el dolor tiene un lugar en el camino, y que nada de lo que atravesamos carece de enseñanza. La afirmación de que nada ocurre en vano cobra aquí un matiz profundo. El sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en el maestro más poderoso que tengamos en la vida, siempre que lo observemos con la atención y apertura necesarias. Cuando enfrentamos una pérdida, una traición, una enfermedad o un fracaso, sentimos que todo nuestro mundo se derrumba. Nos preguntamos, ¿para qué sirve tanta angustia? Y a menudo no encontramos respuestas inmediatas. Pero el budismo enseña que el dolor actúa como un espejo. Refleja lo que hay dentro de nosotros. Nos muestra las raíces de nuestro apego, de nuestro miedo, de nuestra resistencia. Si no hubiera sufrimiento, raramente miraríamos hacia adentro con tanta honestidad. En el silencio de la desesperanza, en la soledad que acompaña al duelo, en la impotencia frente a lo que no podemos cambiar, encontramos una oportunidad única de conocernos y de despertar. Los textos budistas explican que el sufrimiento surge, en gran medida, de nuestro apego a lo que cambia. Queremos que lo placentero dure para siempre, que las personas que amamos nunca nos dejen, que los proyectos salgan exactamente como los planeamos, que nuestro cuerpo se mantenga joven y saludable. Pero la realidad nos recuerda una y otra vez que todo está en constante transformación. Nada permanece, nada es fijo, nada está garantizado, y es ahí donde la vida nos confronta. En la brecha entre lo que deseamos y lo que realmente sucede se origina el dolor. Sin embargo, esa misma confrontación puede ser el inicio de una gran liberación si logramos verla como una enseñanza y no solo como una condena. La idea de que nada ocurre en vano se manifiesta claramente cuando miramos en retrospectiva nuestras propias vidas. Muchas veces, aquello que nos parecía insoportable en su momento se convierte después en una bendición disfrazada. Una pérdida puede habernos llevado a replantear nuestro propósito. Una traición puede habernos obligado a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Un fracaso puede habernos impulsado a explorar talentos que de otro modo nunca habríamos descubierto. El tiempo revela que lo que parecía inútil o destructivo contenía en su interior una semilla de transformación.
Esa semilla germina lentamente, pero lo hace con fuerza, y nos convierte en personas más conscientes y compasivas. En este sentido, el sufrimiento no debe entenderse como un castigo divino ni como una mala suerte absurda, sino como parte de la trama mayor de la existencia. La enseñanza budista nos invita a mirarlo de frente, sin escapar, sin disfrazarlo ni reprimirlo. Se trata de contemplar nuestro dolor con una atención profunda, reconocer lo que nos enseña y permitir que nos transforme. Cuando hacemos esto, descubrimos que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de angustia, está abriéndonos a una comprensión más amplia de nosotros mismos y del mundo. Sin embargo, aprender del dolor requiere coraje. La mente busca constantemente distracciones para evitar enfrentarse a lo que duele. Trabajo excesivo, consumo de placeres, evasiones digitales, relaciones superficiales. El budismo nos muestra que ninguna de estas huidas resuelve la raíz del sufrimiento, solo lo aplazan. Tarde o temprano, lo que no enfrentamos regresa con más fuerza. Por eso, la práctica de la meditación es tan valiosa, porque nos ofrece un espacio seguro donde podemos sentarnos con nuestro dolor, observarlo, aceptarlo y poco a poco trascenderlo. Al contemplar nuestro sufrimiento con atención plena, empezamos a notar que no es tan sólido como parecía. Surge, se manifiesta con intensidad y luego se transforma. Como las nubes en el cielo, las emociones de dolor vienen y van. No son eternas, no son nuestra identidad última. Son procesos que podemos observar sin identificarnos completamente con ellos. Esta perspectiva nos libera. Ya no somos esclavos de nuestro dolor, sino aprendices de lo que tiene para enseñarnos. Una de las lecciones más profundas que el dolor nos ofrece es la compasión. Cuando sufrimos, entendemos de manera visceral lo que significa estar herido, vulnerable, confundido. Esa experiencia nos vuelve más sensibles al dolor ajeno. Nos recuerda que todos los seres, en mayor o menor medida, atraviesan dificultades. Así, nuestro propio sufrimiento se convierte en un puente hacia la empatía. Quien ha llorado sabe cómo consolar. Quien ha caído sabe cómo tender la mano. Quien ha sentido soledad sabe la importancia de acompañar. Nada de eso ocurre en vano, porque cada herida puede ser la base de una nueva forma de amar. Otro aspecto esencial es que el dolor nos invita a soltar. Cuando nos aferramos a lo que ya no existe o a lo que nunca podrá ser, prolongamos innecesariamente nuestro sufrimiento. El budismo enseña que el desapego no significa indiferencia ni frialdad, sino la capacidad de aceptar lo que cambia sin destruirnos por ello. Aprender a soltar es un acto de profunda sabiduría. Reconocemos que nada nos pertenece para siempre, que la vida es un préstamo constante, que incluso nuestro propio cuerpo es transitorio. Este entendimiento, aunque duro, trae consigo una libertad indescriptible. Muchas veces el dolor también nos revela la fortaleza que desconocíamos. En medio de la tormenta, cuando creemos que no podremos resistir más, aparece en nosotros una resiliencia inesperada. Descubrimos que somos capaces de sobreponernos, de seguir caminando, de levantarnos una y otra vez. Esa fuerza no surge en la comodidad, sino en la adversidad. Cada prueba que superamos nos muestra que somos más grandes de lo que pensábamos, que nuestra capacidad de adaptación y de renovación es infinita. Nada de lo anterior sería posible si el sufrimiento fuera en vano. La propia existencia nos demuestra que no lo es. Cada cicatriz guarda una historia, cada silencio encierra una lección, cada pérdida abre un espacio para lo nuevo. El dolor es como el fuego que purifica el metal, quema, transforma, pero al final revela una esencia más pura, más auténtica.
El desafío está en no quedarnos atrapados en la desesperación, sino en permitir que la experiencia nos guíe hacia un nivel más alto de conciencia. Cuando miramos a grandes maestros espirituales, notamos que todos atravesaron momentos de sufrimiento profundo. El propio Buda experimentó el dolor de la enfermedad, la vejez y la muerte, antes de encontrar el camino del despertar. Fue justamente la confrontación con el sufrimiento lo que lo llevó a buscar la verdad más allá de las apariencias. Si él hubiera vivido en una burbuja de comodidad, sin desafíos, tal vez nunca habría descubierto la enseñanza que hoy ilumina a millones de personas. De la misma manera, nuestras propias dificultades pueden ser las puertas hacia nuestro despertar personal. En la vida diaria, esto significa que cada vez que enfrentamos un obstáculo, podemos elegir verlo como una oportunidad de aprendizaje. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de hundirnos en la frustración, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? Cuando alguien nos hiere, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita fortalecerse o sanarse? Cuando atravesamos una crisis, podemos reflexionar, ¿qué cambios me está invitando la vida a realizar? Estas preguntas no eliminan el dolor, pero lo transforman en una guía. Por supuesto, no se trata de romantizar el sufrimiento ni de buscarlo innecesariamente. El budismo no glorifica el dolor, sino que lo reconoce como parte inevitable de la existencia. Lo esencial es no desperdiciarlo, no dejar que nos hunda sin haber aprendido algo de él. Esa es la diferencia entre sufrir en vano y sufrir con propósito. El dolor que se vive con conciencia se convierte en sabiduría. El que se evade o se reprime solo se convierte en sombra. Al final, la enseñanza de que nada ocurre en vano nos recuerda que incluso en nuestras noches más oscuras hay una chispa de sentido. Quizá no podamos verla en el momento, pero está ahí, aguardando a ser descubierta. Cada lágrima es semilla de claridad. Cada caída es antesala de un nuevo comienzo. Cada final abre espacio para un renacer. Cuando comprendemos esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado en nuestro camino hacia la libertad interior. Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que en tu propio dolor hay también un maestro oculto, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que te ayudarán a comprender tu camino y a transformar cada experiencia en una oportunidad de despertar. La transformación interior, de la aceptación a la sabiduría. La vida, tal como la entendemos desde la perspectiva budista, es un viaje continuo hacia la transformación. Nada permanece igual. Todo cambia de instante en instante, y dentro de esa impermanencia se esconde un principio que parece sencillo de expresar, pero que es sumamente complejo de asimilar en la práctica. Nada ocurre en vano. Este enunciado adquiere un sentido profundo cuando lo aplicamos a nuestra transformación interior, a ese camino de autoconocimiento que nos lleva de la resistencia a la aceptación y de la aceptación a la sabiduría. Comprenderlo exige atravesar un proceso prolongado, lleno de retos, donde cada paso, incluso los más dolorosos, cumple una función indispensable. La mente humana, acostumbrada a querer controlar lo que sucede, se resiste a la incertidumbre. Queremos que la vida siga nuestros planes, que el futuro se ajuste a nuestras expectativas. Cuando algo distinto ocurre, lo llamamos injusticia, desgracia o fracaso. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar de otro modo. Lo que llamamos tropiezos, decepciones o golpes de la vida son, en realidad, los momentos donde más posibilidades tenemos de crecer. La aceptación no significa resignarse ni perder motivación, sino reconocer la realidad tal cual es, sin maquillarla ni pelear contra ella. Aceptar es dejar de malgastar energía en negar lo que ya existe y dirigirla hacia cómo responder con sabiduría. La aceptación es el primer peldaño hacia la transformación.
Cuando aceptamos, soltamos el deseo de que las cosas sean distintas de lo que son. Dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? En ese cambio de perspectiva, todo adquiere un nuevo sentido. Lo que antes era simplemente una carga se convierte en un maestro. Lo que parecía una barrera se revela como un puente. La aceptación nos abre al presente, y en el presente descubrimos que cada experiencia tiene un lugar en el tejido de nuestra vida. Nada es casualidad, nada se desperdicia, pero la aceptación por sí sola no basta. El budismo enseña que, una vez que aceptamos, debemos cultivar la observación consciente. No se trata solo de decir «esto es así», sino de mirar profundamente lo que está ocurriendo en nuestro interior. Cuando perdemos algo que amamos, al aceptar la pérdida podemos observar qué emociones se despiertan. Tristeza, miedo, vacío, ira. En lugar de reprimirlas, las contemplamos con atención plena. Cada emoción tiene algo que decirnos, y cuando la escuchamos sin juzgar, comprendemos sus raíces. Esa comprensión es lo que comienza a transformarnos. Imaginemos una herida abierta. Si la ignoramos, se infecta. Si la miramos con rechazo, se agrava. Pero si la atendemos con cuidado, si comprendemos qué necesita para sanar, poco a poco cicatriza. Lo mismo ocurre con nuestro mundo interior. La aceptación abre la puerta a esa atención cuidadosa que nos permite sanar lo que duele y fortalecer lo que necesitamos cultivar. Este proceso, que parece lento, es en realidad una de las mayores revoluciones que podemos experimentar, porque nos devuelve el poder de nuestra vida. La transformación interior, entonces, consiste en ver en cada experiencia una oportunidad de despertar. Cada fracaso puede enseñarnos humildad y resiliencia. Cada pérdida puede enseñarnos desapego y amor verdadero. Cada conflicto puede mostrarnos dónde seguimos atados al orgullo o a la necesidad de control. Nada de lo que sucede es inútil. Todo es una lección disfrazada. Quien aprende a leer los mensajes ocultos de sus propias vivencias, comienza a vivir con un nivel de conciencia que le permite ver más allá de las apariencias. El budismo describe este proceso como un tránsito de la ignorancia a la sabiduría. La ignorancia no es falta de inteligencia, sino la tendencia a ver la realidad de manera distorsionada, apegándonos a lo que cambia y creyendo que es permanente, buscando la felicidad en lo externo y olvidando que la verdadera fuente está en nuestro interior. Cada acontecimiento que vivimos es una oportunidad para disolver un poco de esa ignorancia. Cuando aceptamos que las cosas cambian, que lo externo no puede darnos seguridad absoluta y que incluso en el dolor hay enseñanzas, estamos dando un paso hacia la sabiduría. Uno de los grandes frutos de esta transformación es la serenidad. Al principio, la vida nos sacude con cada cambio. Nos alteramos cuando algo no sale como queremos. Nos enojamos con quienes no cumplen nuestras expectativas. Nos deprimimos cuando perdemos lo que amamos. Pero, a medida que cultivamos la aceptación y la observación consciente, empezamos a ver que nada de eso ocurre en vano. Los cambios son inevitables, pero ya no nos arrastran de la misma manera. Aprendemos a fluir con ellos, a movernos como el agua que se adapta a cada cauce. Esa serenidad no es indiferencia, sino claridad. Sabemos que resistirnos solo multiplica el sufrimiento y que abrirnos a la realidad nos libera. La sabiduría budista también nos enseña que, cuando transformamos nuestro interior, transformamos el mundo a nuestro alrededor. Una persona que ha aprendido a aceptar y a vivir con serenidad transmite esa calma a quienes la rodean. Su sola presencia se convierte en un refugio para otros. Cada gesto, cada palabra, cada silencio emana de un corazón que ya no reacciona impulsivamente, sino que responde con conciencia. Así,
La transformación interior no es solo un beneficio personal, sino un regalo que ofrecemos al mundo. Nada de esto sería posible si los acontecimientos de la vida fueran vanos. Cada experiencia, incluso la más dura, contiene en sí misma un mensaje para nuestra evolución. No siempre lo vemos de inmediato, pero está ahí, esperando a ser descubierto. El dolor, la pérdida, la alegría, la sorpresa, todo tiene un propósito oculto. Cuando empezamos a confiar en esa verdad, dejamos de sentirnos víctimas del azar y empezamos a vivir como aprendices de la existencia. Este camino hacia la sabiduría, sin embargo, no es lineal. Habrá momentos en que parecerá que retrocedemos, que volvemos a caer en viejos patrones de apego y resistencia. Pero incluso esos retrocesos forman parte del aprendizaje. Cada vez que tropezamos, lo hacemos con más conciencia que antes. Cada vez que caemos, nos levantamos con más claridad. Así es como se construye la verdadera transformación, paso a paso, error tras error, lección tras lección. El budismo insiste en que no debemos apresurarnos ni juzgar nuestro proceso. Todo tiene su ritmo. La semilla no florece de un día para otro. Necesita tiempo, agua, sol y paciencia. Del mismo modo, nuestra sabiduría interior crece poco a poco, nutrida por cada experiencia que atravesamos. Incluso cuando creemos que estamos estancados, algo dentro de nosotros sigue germinando. Nada de lo que vivimos se pierde. Todo alimenta la semilla del despertar. Comprender esto nos permite mirar atrás y reconciliarnos con nuestro pasado. Lo que alguna vez vimos como errores o fracasos, ahora los entendemos como pasos necesarios en nuestro camino. Lo que en su momento nos pareció insoportable, hoy lo reconocemos como una prueba que nos fortaleció. Cada capítulo de nuestra vida, incluso los más oscuros, ha tenido un papel en la persona que somos hoy. Nada ocurrió en vano, porque todo contribuyó a nuestra transformación, y así la aceptación se convierte en sabiduría. Ya no vemos la vida como una serie de hechos sueltos y arbitrarios, sino como una red de experiencias interconectadas que nos conducen hacia un mayor entendimiento. Sabemos que aún vendrán más pruebas, más pérdidas, más desafíos, pero también sabemos que cada uno de ellos traerá consigo una enseñanza. Y esa confianza nos da una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que todo lo que ocurre, incluso lo más doloroso, tiene sentido en el camino de nuestra evolución. La transformación interior es, en última instancia, un acto de fe en la vida misma. No una fe ciega, sino una fe basada en la observación, en la experiencia de ver cómo, una y otra vez, lo que parecía inútil se convirtió en sabiduría. Esa fe nos permite caminar sin miedo, abrazar cada instante y vivir con la convicción de que nada ocurre en vano. Si este mensaje ha despertado en ti la confianza de que cada experiencia, incluso la más difícil, puede transformarte en alguien más sabio y sereno, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que nutrirán tu viaje interior y te recordarán que cada paso en la vida tiene un propósito. El propósito oculto en los encuentros y desencuentros. Cada vida humana está marcada por la red infinita de relaciones que construimos a lo largo de los años, desde la familia en la que nacemos hasta los desconocidos que cruzan nuestro camino por unos segundos. Todas las interacciones forman parte de la trama de nuestra existencia. El budismo enseña que no hay accidente en los vínculos, que los encuentros y desencuentros responden a un propósito mayor, aunque nuestra mente no siempre pueda comprenderlo. Bajo la luz de la enseñanza de que nada ocurre en vano, incluso las personas que llegan a nuestra vida por un instante, cumplen una función en nuestro despertar espiritual. Cuando observamos con atención, descubrimos que cada ser que encontramos actúa como un espejo que nos revela aspectos de nosotros mismos.
Quien nos ama y nos acepta nos muestra nuestra capacidad de dar y recibir ternura. Quien nos hiere o nos rechaza nos enfrenta con nuestras heridas más antiguas, invitándonos a sanarlas. Quien nos inspira con su ejemplo despierta en nosotros la semilla de cualidades dormidas. Y quien nos incomoda con su actitud nos obliga a cultivar paciencia, tolerancia y compasión. En este sentido, cada encuentro, agradable o doloroso, tiene un propósito oculto que contribuye a nuestra evolución. El budismo habla de karma como la ley de causa y efecto que rige nuestras vidas. Según esta visión, los vínculos no son casuales, son el resultado de interacciones pasadas que nos vuelven a reunir para que aprendamos lo que aún está pendiente. Puede tratarse de la oportunidad de reparar un daño, de cerrar un ciclo inconcluso, de cultivar virtudes como la paciencia o la gratitud. Incluso los desencuentros, aquellas separaciones que parecen injustas o incomprensibles, llevan en sí mismas una enseñanza que tarde o temprano se revela. Pensemos en esas amistades que parecían eternas y que de pronto se rompieron. Al principio experimentamos dolor, confusión, rabia, pero con el tiempo comprendemos que esa relación cumplió su misión. Quizá nos enseñó a valorarnos más, quizá nos mostró lo que no queremos repetir, quizá nos impulsó a crecer en una dirección distinta. La partida no fue en vano, fue una puerta que se cerró para que pudiéramos atravesar otra. Lo mismo ocurre con los amores que llegan y se van, con los maestros que aparecen en un momento justo y desaparecen después, con los extraños que nos ofrecen una palabra en el instante preciso. Nada de esto puede explicarse si creemos en un universo regido solo por el azar. El budismo nos invita a ver más allá de lo superficial. Cada persona que cruza nuestra vida lo hace con una razón. A veces, la razón es evidente. Otras veces permanece oculta durante años, pero siempre existe. Esta visión nos ayuda a vivir con gratitud en lugar de resentimiento, a ver cada relación como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una transacción de conveniencia. Aceptar que nada ocurre en vano en el terreno de los vínculos también nos ayuda a cultivar el desapego. Cuando comprendemos que cada persona llega para cumplir un ciclo, y que ese ciclo puede terminar en cualquier momento, dejamos de aferrarnos desesperadamente. Amamos con intensidad, sí, pero sin la ilusión de permanencia. Sabemos que incluso la relación más profunda puede transformarse o concluir, y en lugar de vivir con miedo a perderla, decidimos aprovechar cada instante con presencia plena. El desapego no es indiferencia. Es amor consciente que no depende de la posesión. Los desencuentros, por su parte, suelen ser maestros silenciosos. Cuando alguien se aleja de nuestra vida, sentimos un vacío que nos obliga a mirar hacia adentro. Nos preguntamos qué debemos aprender de esa ausencia, qué parte de nosotros necesita fortalecerse. A veces descubrimos que dependíamos demasiado de esa persona, y la vida nos invita a recuperar nuestra autonomía. Otras veces entendemos que había aspectos de la relación que nos limitaban, y que la partida abre la posibilidad de crecer. Incluso las despedidas más dolorosas, como la muerte de un ser querido, nos enfrentan con la impermanencia y nos enseñan a valorar más intensamente el presente. Nada de eso significa que debamos forzar interpretaciones inmediatas. Muchas veces, el propósito oculto de un encuentro o desencuentro solo se revela con el paso del tiempo. El budismo nos enseña a cultivar paciencia y confianza, a saber que, aunque ahora no comprendamos, en algún momento veremos el sentido. Mientras tanto, podemos vivir cada relación con la certeza de que no es en vano, que siempre hay algo que aprender, dar o recibir. Otro aspecto fundamental es que los encuentros no solo transforman nuestro mundo interior, sino que también nos permiten cumplir un papel en la vida de los demás. Tal vez no sepamos cuán profunda puede ser nuestra influencia en alguien,
una palabra de aliento, un gesto de compasión, un consejo ofrecido en el momento oportuno, pueden marcar la diferencia en el camino de otro ser. Del mismo modo, lo que recibimos de los demás puede ser una chispa que ilumine nuestro camino. Así, todos formamos parte de una red de interdependencia donde cada interacción, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. El propósito oculto de los encuentros también se manifiesta en las sincronicidades, esos momentos en que algo ocurre como si el universo conspirara para que así fuera. Encontrarnos con la persona indicada en el momento justo, leer un libro que responde a nuestras preguntas, escuchar una frase que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Esas experiencias nos muestran que la vida tiene una inteligencia propia que va más allá de nuestros cálculos. Para el budismo, estas sincronicidades no son milagros inexplicables, sino expresiones de la interconexión universal. Todo está relacionado, y lo que necesitamos llega cuando estamos preparados para recibirlo. Nada ocurre en vano, entonces, tampoco en el terreno de nuestras relaciones humanas. Cada vínculo es una oportunidad de despertar. El amigo que nos apoya nos enseña gratitud. El enemigo que nos confronta nos enseña paciencia. El extraño que nos sonríe nos enseña confianza. El maestro que nos guía nos enseña humildad. Cuando miramos con estos ojos, dejamos de dividir la vida en experiencias útiles e inútiles y entendemos que todas son parte de un plan más amplio que nos conduce hacia la sabiduría. La práctica budista nos invita a cultivar la atención plena también en nuestras relaciones. Estar presentes con cada persona que se cruza en nuestro camino, escucharlas de verdad, mirarlas sin juicios, responder desde el corazón. En esos actos cotidianos descubrimos el propósito oculto de cada encuentro. A veces basta un instante de atención para transformar una vida, la nuestra o la de otro. Al final, lo que comprendemos es que no hay encuentros sin sentido ni despedidas sin enseñanza. Cada persona que llega deja huellas en nosotros y nosotros dejamos huellas en ellas. El arte de vivir con conciencia consiste en reconocer esas huellas, honrarlas y agradecerlas, aunque a veces vengan acompañadas de dolor, porque incluso el dolor de la pérdida puede ser un portal hacia un amor más grande, más libre, más sabio. Cuando aceptamos esta verdad, nuestra mirada hacia la vida se transforma. Ya no lamentamos tanto lo que se va ni idealizamos lo que llega. Simplemente nos abrimos a vivir cada relación con presencia y gratitud. Entendemos que todo encuentro tiene un propósito, que todo desencuentro abre un camino y que nada ocurre en vano en la danza de los vínculos humanos. Si sientes que estas reflexiones han iluminado la manera en que miras tus propios encuentros y despedidas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que te acompañarán en tu camino espiritual y te recordarán que cada persona en tu vida llega con un propósito sagrado. El sentido profundo de la existencia. Nada se pierde en el camino. Cuando nos detenemos a contemplar la vida desde la mirada budista, entendemos que no existe experiencia alguna que sea inútil, porque todo lo que ocurre se integra en la totalidad de nuestro viaje espiritual. La enseñanza de que nada ocurre en vano alcanza su máxima expresión cuando reflexionamos sobre el sentido profundo de la existencia. Cada instante, cada gesto, cada decisión, incluso los más pequeños y aparentemente insignificantes, forman parte de un proceso mayor que nos conduce a la realización de nuestra verdadera naturaleza. El ser humano, sin embargo, tiende a dividir su vida entre momentos importantes y momentos banales. Damos valor a los grandes logros, a las victorias, a los hitos visibles y despreciamos lo cotidiano, lo rutinario, lo que parece no dejar huella. El budismo nos invita a deshacer esa división ilusoria. Cada respiración, cada pensamiento, cada interacción contribuye a nuestro despertar.
Una palabra amable dicha a tiempo puede tener más poder que un éxito material. Un silencio compasivo puede cambiar más que un discurso. Cuando comprendemos esto, la vida cotidiana se vuelve sagrada y descubrimos que absolutamente nada se desperdicia. Uno de los principios centrales del budismo es la impermanencia. Todo fluye, todo cambia, nada permanece igual. A primera vista, esta enseñanza puede parecer desoladora porque nos confronta con la certeza de la pérdida, pero en realidad es una de las fuentes más profundas de sentido, porque nos muestra que cada instante es irrepetible y, por tanto, invaluable. Cuando abrazamos la impermanencia, entendemos que lo que hoy vivimos no es en vano, aunque desaparezca mañana. El valor está en haberlo vivido, en haberlo experimentado plenamente. Cada segundo de conciencia deja una huella en nuestra mente y en la totalidad del universo. Nada se pierde en el camino porque todo se transforma. Un árbol que cae se convierte en alimento para el suelo, en refugio para pequeños seres, en nueva vida que brota. Así ocurre también con nuestras experiencias. Lo que creemos perdido en realidad se ha convertido en semilla de algo nuevo. El fracaso de un proyecto se transforma en sabiduría para los siguientes pasos. La ruptura de una relación abre espacio para un amor más auténtico. La muerte de un ser querido nos despierta a la fragilidad y a la preciosidad de la vida. Lo que parecía el final es siempre un comienzo. El sufrimiento desde esta perspectiva tampoco es inútil. Como vimos antes, cada dolor es un maestro. Pero en el contexto del sentido profundo de la existencia, el sufrimiento revela otra dimensión. Nos recuerda que no somos dueños del mundo, que la vida no está bajo nuestro control absoluto. Esa humildad que surge de aceptar nuestra vulnerabilidad es paradójicamente la puerta hacia la verdadera libertad. Dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a vivir en armonía con lo que es. Esa armonía nos conecta con un sentido más amplio que trasciende nuestras pequeñas preocupaciones. En la visión budista, el propósito último de la vida no está en acumular placeres, bienes o reconocimientos, sino en despertar a nuestra verdadera naturaleza, que es compasión, claridad y libertad. Cada experiencia que atravesamos, incluso las que no entendemos, contribuye a ese despertar. Un encuentro, una pérdida, un error, una revelación. Todo forma parte del proceso que nos conduce a reconocer quiénes somos en realidad. Nada se queda fuera, nada se desperdicia. Incluso los desvíos del camino son parte del camino. Muchas veces pensamos que hemos tomado decisiones equivocadas, que perdimos tiempo en personas o situaciones que no lo merecían, que dejamos escapar oportunidades valiosas. Pero al mirar con más atención, vemos que esos desvíos también nos enseñaron algo. Nos mostraron lo que no queremos repetir, nos hicieron más fuertes, nos prepararon para lo que vendría después. La noción de que nada ocurre en vano nos ayuda a reconciliarnos con nuestro pasado. Ya no lo vemos como una serie de errores y pérdidas, sino como una escuela de aprendizaje continuo. El budismo también nos enseña que en el sentido más profundo, nada de lo que somos desaparece. Nuestros actos, pensamientos y palabras generan huellas en la conciencia y en el mundo. Esa energía no se desvanece, se convierte en causa de futuros efectos. Así, cada acción que realizamos tiene un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. Sembrar bondad hoy puede dar fruto mañana en formas que no imaginamos. La vida es un campo de siembra constante y nada de lo sembrado se pierde. Cuando comprendemos que todo lo vivido tiene un lugar en la totalidad, nuestra relación con la vida cambia radicalmente. Dejamos de vivir obsesionados con alcanzar un destino final y aprendemos a valorar el proceso mismo. Descubrimos que el sentido no está en llegar a algún lugar, sino en caminar conscientemente, en aprovechar cada experiencia como parte de nuestra evolución.
Incluso los momentos de confusión o de aparente vacío tienen sentido. Nos obligan a detenernos, a replantearnos, a redescubrir lo esencial. Nada ocurre en vano tampoco en el nivel colectivo. Como humanidad, atravesamos crisis, guerras, pandemias, desastres naturales. Cada uno de estos eventos, aunque doloroso, ha impulsado cambios, aprendizajes y transformaciones. La historia muestra que las dificultades han sido catalizadores de conciencia. El sufrimiento compartido nos recuerda nuestra interdependencia, nos hace más conscientes de la necesidad de cuidarnos unos a otros. Desde esta mirada, incluso las grandes tragedias tienen un sentido en el despertar colectivo, aunque no siempre sea inmediato ni fácil de reconocer. El propósito profundo de la existencia también se revela en los momentos de silencio y contemplación. Cuando meditamos, cuando respiramos conscientemente, cuando nos conectamos con el presente sin distracciones, descubrimos que no necesitamos buscar grandes razones externas para justificar nuestra vida. El simple hecho de estar vivos, de respirar, de ser parte de este universo cambiante, ya es en sí mismo un milagro. Nada de esto es en vano, porque cada instante de conciencia nos acerca a la verdad de lo que somos. Aceptar que nada se pierde en el camino nos ayuda a soltar la ansiedad de querer tener todas las respuestas. No necesitamos entender de inmediato por qué algo ocurrió. Podemos confiar en que todo tiene un lugar, aunque ahora no lo veamos. Esa confianza nos da serenidad para seguir caminando. El sentido se va revelando poco a poco, en el tiempo justo, como un libro que se abre página tras página. No necesitamos conocer el final para disfrutar de la historia. Desde esta comprensión, incluso la muerte adquiere un nuevo significado. En lugar de verla como un final absoluto, la entendemos como parte de la transformación continua. Nada muere en vano. Todo se reintegra en el ciclo mayor de la vida. Lo que desaparece en una forma, reaparece en otra. Así como las estaciones cambian, así también nosotros nos transformamos. El miedo a la muerte se disuelve cuando comprendemos que no hay pérdida definitiva, solo cambios en la forma. La esencia permanece en el flujo de la existencia. Vivir con la certeza de que nada ocurre en vano es vivir con gratitud. Cada día se convierte en un regalo, cada encuentro en una oportunidad, cada obstáculo en un maestro. La gratitud nos abre a la vida tal cual es, sin resistencias. Nos ayuda a ver belleza incluso en lo que antes considerábamos banal. Nos muestra que estar aquí, en este preciso instante, es un privilegio. El sentido profundo de la existencia no se encuentra en grandes teorías, sino en la experiencia directa de cada momento. Es en el aquí y el ahora donde descubrimos que todo tiene valor, que nada se desperdicia, que incluso nuestras dudas forman parte del camino. Cada respiración es un recordatorio de que estamos vivos, de que tenemos la oportunidad de aprender, de amar, de despertar. Cuando vivimos desde esta perspectiva, la vida deja de ser una serie de accidentes sin conexión y se convierte en una danza de significados. Cada paso, cada pausa, cada giro tiene su razón de ser. Puede que no siempre lo comprendamos, pero podemos confiar en que nada se pierde. Todo lo que somos y todo lo que vivimos contribuye a nuestra evolución. Y esa confianza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Nada ocurre en vano. Esa es la enseñanza que nos invita a abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras, con sus certezas y misterios. Al hacerlo, encontramos paz en medio de la incertidumbre, alegría en medio de lo simple y sabiduría en medio de lo cotidiano. El sentido profundo de la existencia no está en esperar grandes revelaciones, sino en reconocer que cada instante, por pequeño que parezca, ya es en sí mismo una revelación. Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que cada experiencia en tu vida tiene un propósito oculto,
Te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que te recordarán que nada se pierde en el camino y que cada paso que das forma parte de tu despertar espiritual.